Buenos días, ¿cómo está? Vamos a iniciar la sesión que corresponde al día de hoy sobre definiciones operacionales de seguridad y salud ocupacional. ¿Bien? Antes de iniciar hay que recordar las reglas generales. Las reglas generales nos señalan que en el caso de tener alguna necesidad, servicios higiénicos, ¿no? Podemos retirarnos sin perturbar el ambiente. Si tenemos algún evento sísmico, hay columnas fuertes que podemos guarecernos al lado de ella. Y si vamos a salir con tranquilidad, ¿no? Hay escaleras frente, hay un parque bastante grande donde podemos también protegernos. Los celulares, por favor, les rogaría que los pusieran en vibrador o los apagaran. Si es necesario contestar, podemos también retirarnos sin problema. Puede tomar las notas que quiera y lo importante, si hay alguna duda, por favor, no dude en interrumpirme o en todo caso entablar el diálogo, porque sí es necesario en este caso aclararlas, ¿no? Antes de iniciar quisiera presentarme, soy la doctora Betty Zabaleta Justiniano y bueno, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente también, con maestría en prevención de riesgos laborales, con especialidad en higiene, en seguridad, en ergonomía y psicosociología, ¿no? Y bueno, diplomados también, y auditora, y bueno, varias cosas adicionales, que es lo que hace que esté presente. Usted es la doctora Romina Servandías. ¿Está laborando dónde? Sí, laboro en el Hospital Primavera Oh, como médico ecografista. oh, qué bien, qué bien. Y está interesada en la parte de auditoría. ¿Está también en el área de auditoría allí? Todavía no. Bien, bueno, veamos. La primera parte está relacionada con los conceptos generales de trabajo, ¿no? Entonces vamos a traer a colación, no sé si tengo aquí bueno, vamos a tener que pedirlo para poder cambiarlo rápidamente sin tener que estar presionando. Bueno, el trabajo. El trabajo, como nosotros sabemos, es una actividad social. Esto implica que estamos varias personas interrelacionando ahí, ¿no? Y es organizada, que busca pues que todos los recursos que estamos disponiendo o de los cuales tenemos a la mano se combinen, ¿no? Muy buenos días, doctor, ¿sí, no? Y en este caso, recursos tanto los individuos que están laborando, los materiales, los productos, de repente alguna maquinaria, herramienta, la tecnología, se combinan entre sí para darnos un elemento, ¿no? Para alcanzar un objetivo. Los objetivos que ya han sido prefijados con anterioridad y con este objetivo alcanzado nos permite al grupo que está participando satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Entonces, si bien hemos visto y si bien sabemos nosotros que con el tiempo el trabajo que de ser un trabajo individual, de repente un trabajo de simple, ¿no? Fue mejorando y avanzando en función a la tecnificación y la organización. Esto ha implicado la aparición de riesgos, ¿no? De probabilidad de daño, ¿no? Entonces, el hombre transforma la naturaleza como parte de la definición de trabajo. Y esta modificación de la naturaleza mediante elementos fundamentales ha cambiado con el tiempo de ser, como le digo, un trabajo simple a un trabajo tecnificado, de una organización individual a una organización grupal por fases, ¿no? Que disminuye los tiempos, pero que hacen que aumente la probabilidad de daño. Y esa es la evolución del trabajo. Como ustedes saben, en la época de la prehistoria, el individuo con una agujita de hueso cosía su ropa para satisfacer su necesidad, ¿no? Con una lanza de repente iba a matar algún animal para satisfacer la necesidad, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, ya en la revolución industrial, en la primera revolución industrial, aparecen pues previamente a esta, grupos de trabajadores que comienzan a laborar, que comienzan a trabajar en comunidades, ¿no? En grupos, para satisfacer la necesidad de ellos mismos, los gremios, ¿no?
Con la primera revolución industrial y el descubrimiento pues de la máquina de vapor y de la formación de las grandes fábricas, los trabajadores tuvieron que reunirse en un solo lugar y por supuesto a partir de allí comenzaron a desarrollar los procesos. En el diccionario de la Organización Internacional de la Salud, el trabajo como definición es lo mismo, ¿no? Conjunto de actividades humanas que pueden ser remuneradas o no, pero que producen bienes o servicios en una economía y van a satisfacer las necesidades de la comunidad o proveer los medios de sustento para los individuos, ¿no? Entonces, transformar la realidad para la satisfacción o la búsqueda de calidad de vida, ¿no? En cuanto a salud, también tenemos definiciones. Recordemos que hasta antes de 1948 la definición de salud prácticamente era silencio de los órganos, era la definición. Cuando el organismo o los órganos no se quejan, no hablan, no se manifiestan, era lo considerado como salud. Pero a partir de 1948, poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, nos dio esta definición: el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o el silencio de órganos, ¿no? Pero como definición, como ustedes ven, es utópica, porque nadie puede estar en completo estado de bienestar físico, mental o social, ¿no? Por ejemplo, en mí en este momento siento que hay una cierta incomodidad con el zapato derecho, y a eso no es estar en completo estado de bienestar. De repente alguna persona está preocupada porque ha dejado un familiar enfermo en casa, entonces ya no está en completo estado de bienestar mental o social, ¿no? Entonces, como decimos, ni Superman, porque basta con que le pongamos kriptonita a Superman para que no exista esa salud. Por lo tanto, en la evolución de esta definición, en 1975 se consideró que no es solamente ese estado óptimo, ¿no?, sino también una forma de actuar en armonía con el medio. Y en este sentido, el medio ambiente donde se puede desarrollar las capacidades, considera la Organización Mundial de la Salud, el trabajo. Depende en gran medida de las condiciones de trabajo. En el 75, entonces, la OMS nos señaló un concepto que había que ahondar: condiciones de trabajo, que son aquellos de los cuales también la salud depende en gran medida, ¿no? Y esta es la definición que tenemos en el Perú, en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Derecho fundamental en nuestra Constitución está, que supone un estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? No solo la ausencia de enfermedad o de incapacidad, lo que señala nuestro reglamento del año 2012, que también está muy acorde con lo que señala la OMS en 1948, pero acá no nos habla de condiciones de trabajo. ¿Qué entendemos por seguridad y salud en el trabajo? Tenemos definiciones que se encuentran en el reglamento de la ley, precisamente en glosario de términos, y en la resolución ministerial 312 también en el glosario de términos, ¿no? Sobre seguridad y salud en el trabajo nos habla de básicamente que se dedica a prevenir accidentes y daños, entendiendo como eventos, ¿no?, sucesos que pueden causar alguna lesión en el trabajador, porque dice que está relacionados con el trabajo, ¿no? Y en el caso de la salud ocupacional, sí nos señala que es una rama de la salud pública con la finalidad de mantener el mayor grado de bienestar, o sea, mantener al trabajador en su mayor nivel de bienestar o de salud física, mental y social en cualquier ocupación. Al mismo tiempo que trata de promover y mantener, o sea, promoción de la salud, de repente hasta prevención, nos habla de prevenir todo daño, mantener su salud, prevenir las lesiones por las condiciones de trabajo, ¿no? Y a la vez nos dice que este trabajador, ¿no?, para él debe buscarse adecuar el trabajo
en función a sus aptitudes ocupacionales, ¿no? Y sus capacidades ocupacionales. Mantener su salud, prevenir todo daño y adecuar el trabajo al trabajador según sus capacidades. Tenemos aquí definiciones interesantes. Bueno, lo que sabemos del empleador, una persona privada o pública, natural o jurídica, que tiene uno o varios trabajadores a su cargo. El trabajador, el individuo que desempeña una actividad laboral, el lugar de trabajo donde el individuo labora, donde permanece y desarrolla su trabajo. Estas definiciones ustedes las encuentran en el reglamento de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Definiciones en el glosario de términos, Decreto Supremo 005. Bueno, pero vamos a ahondar en otras definiciones, pero para eso tenemos que ubicarnos, ¿bien? Nosotros como médicos sabemos que un individuo tiene una serie de factores que va a afectar su salud. Eso ya lo sabemos, factores de riesgo biológicos, ¿no? Y los consideramos aquí todos aquellos que tienen que ver con la carga genética que lleva el trabajador o el individuo, ¿no? Que puede hacer que, bueno, a los 40 años tenga hipertrofia prostática o que tenga un cáncer X, ¿no? Factores de riesgo que puede hacer que se desencadene una hipertensión, una diabetes, ¿no? Lo tiene inmerso en sus genes, ¿no? El estilo de vida, que también es otro elemento u otros factores que están influyendo en la salud de un individuo, ¿no? Los hábitos, ¿no? De actividad física, cigarrillos, alimentación, ¿no? Que pueden actuar sobre el individuo también llevándolo ya sea a la enfermedad o a la salud. El acceso, ¿no? A los servicios de salud, que usen o no, que vayan a tener de repente un control X, un chequeo periódico, que puedan acceder a especialistas, ¿no? Por ejemplo, tomarse ecografías, que se puede hacer aquí en La Libertad, pero no se puede hacer de repente en medio del Amazonas, ¿no? Entonces, el acceso a servicios de salud también es un factor que influye sobre la salud del trabajador. Las condiciones donde vive también, ¿no? Condiciones de repente en casa que no tenga agua potable, ¿no? Condiciones ambientales de contaminación en el lugar donde está viviendo, desagüe inadecuado, entonces influye en la salud. Pero vamos, él también labora en un lugar, en un trabajo, y precisamente muchas veces más de 8 horas al día, ¿no? 2/3 de su vida adulta lo pasa en el trabajo. Entonces, se considera, y lo pidió la OMS, considerar las condiciones de trabajo como aquellos elementos o factores que pueden estar afectando la salud de un individuo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos solamente dedicarnos a ver esto, sino también tenemos que ver estos elementos donde, vuelvo a insistir, está elaborando a veces más de 8 horas y por lo tanto va a influir en su vida, va a influir en su salud física, mental y social. Por supuesto que no nos olvidamos de las estructuras, las macroestructuras, la parte social, ¿no? Las características sociales de donde él está viviendo, el país, bueno, sobre todo el país, la parte política, la parte económica. Entonces, en este momento, muchos de los norteamericanos, por ejemplo, deben estar viéndose afectados en su salud por un cambio político tan brusco como es el de estar asumiendo la presidencia el señor Trump, ¿no? Desde el punto de vista, ¿cómo está? Buenos días. Desde el punto de vista económico, ya sabemos cómo ha influido o cómo influye en situaciones de crisis, como lo que ha pasado, ¿no? En España, o lo que sucede en países poco desarrollados donde los individuos no tienen acceso a la salud, ¿no? O las condiciones económicas son tan drásticas que los alimentos no son buenos, entonces todo eso influye. Inclusive, momentos políticos, momentos sociales, como un terremoto, por ejemplo, como un maremoto, puede hacer que nuestro trabajador o nuestro individuo se vea afectado, ¿no? Entonces, no es solamente los factores que conocemos, que son clásicos, biológico, estilo de vida, acceso a salud, el nuevo que estamos ingresando,
las condiciones de trabajo, sino también la estructura social, política y económica. Y es así como vemos a un individuo, ¿no? Diferentes factores, esto es un resumen de lo que puede estar actuando sobre él. Y nos interesa esto, nos interesa entonces entrar a la definición de condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005 del año 2012, condiciones y medio ambiente de trabajo son todos los elementos, agentes, factores que tienen influencia en la generación de riesgos. Genera riesgos, vamos a hablar de riesgos más adelante, que van a afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, si nosotros decimos, este es un trabajador que está laborando en ese medio, y esas son sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones de trabajo tenemos en este buzo? ¿Podría, doctor, señalar qué condiciones de trabajo pueden haber para este individuo? Considerando elementos, agentes o factores que pueden tener una influencia en la generación de riesgos y que afecten su seguridad y salud. Doctora. ¿Está trabajando como nosotros en superficie? No. Condición de trabajo, que esté bajo el agua. Muy bien. Condición de trabajo, ¿puede comunicarse? No. Condición de trabajo, la comunicación es diferente, probablemente por luces o por señas. Condición de trabajo. Muy bien. Necesita de un equipo adecuado, porque no puede trabajar. Entonces, condición de trabajo como elemento, equipo de trabajo. Condición de trabajo, él está bajo el agua, en la superficie, para llevar oxígeno, para llevar esa ropa, tiene que estar en profundidad. Y en profundidad, ¿cómo es la temperatura? Condición de trabajo. Es fría, ¿no? Temperatura baja. ¿Y cómo está la presión del agua? Es aumentada. Condición de trabajo, ¿no? Presión aumentada. Por supuesto, ¿no? Condición de trabajo, peces, condición de trabajo, algas, condición de trabajo de repente tiene que elaborar con tuberías o con cables, porque estos individuos pues laboran a veces reparando los cables de comunicación, ¿no? Entonces, esas son sus condiciones de trabajo, elementos, agentes o factores que pueden influir en la generación de riesgos de seguridad y salud en nuestro trabajador. Y así, nosotros en sala de operaciones tenemos nuestras condiciones de trabajo. Nosotros en consultorio externo tenemos nuestras condiciones de trabajo también. Y bueno, todos tienen elementos, agentes o factores que tienen influencia. Miren qué bonito, que tienen influencia significativa en la generación de riesgos. Y esa definición nos la ha dado la Resolución Ministerial 312, que es la del MINSA. Y el Decreto Supremo, que es nuevamente el reglamento de la ley, nos dice las características de dónde está. Local, no tiene local, pero hay instalaciones, bueno, pero aunque sea mar abierto, ¿no? Equipos, lo que dijeron ustedes, productos, de repente está filmando, ¿no? Elementos materiales del centro de trabajo. Pero también está la naturaleza, la intensidad, concentración o nivel de presencia de agentes físicos que pueden actuar, físico, químico, biológico, en el ambiente de trabajo. Y ustedes mismos me han señalado temperatura, presión del agua, ¿no? Digamos, agentes biológicos, los peces, ¿no? Contaminaciones, si fuera el agente químico, ¿no? Contaminación que podría haber por allí, en el ambiente de trabajo. ¿Qué tanta temperatura hay? ¿Qué tanta concentración digamos, químicos hay? La intensidad de algún elemento allí, ¿no? Condición de trabajo. Inclusive el procedimiento que realiza el buzo para comunicarse, el método de trabajo para realizar su tarea, ¿no? De repente si es que está filmando, si es que está revisando, qué método tiene para registrar los checks, lo que está revisando, la tecnología para usar o procesar de repente estos agentes, ¿no? Y la organización.
De repente él llega a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, hay alguien que lo espera como supervisor, luego va al bote, no a la lancha, pero hay una organización, hay un ordenamiento laboral. Tiene que firmar su ingreso, su salida, la relación laboral con su jefatura, la relación laboral con sus supervisores, ¿no? Con sus compañeros. Y aquí se incluyen inclusive los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales, ¿no? Entonces, veamos las características del dónde está, la naturaleza, concentración e intensidad de los factores de riesgo que están allí, los procedimientos con los que él trabaja, la organización laboral, sus relaciones laborales, los factores ergonómicos, postura, movimiento, manipulación de carga y psicosocial, turnos de trabajo, horarios, ¿no? Todo esto son condiciones de trabajo. Y eso debe quedar muy claro porque como auditores ustedes tienen que señalar cuáles serán las condiciones adecuadas. Porque pasa que cuando es adecuado no tenemos problema. Lo habíamos visto en las transparencias anteriores que el individuo tiene influencia de estas condiciones de trabajo para su salud, ¿sí? No solo biológico, no solo hábitos, no solo la relación o el uso de servicios de salud, sino también las condiciones de trabajo. Insistimos, pasa 8 o más horas dentro del trabajo y por lo tanto estas condiciones de trabajo tienen que influir. Van a influir. Esas condiciones de trabajo, del medio ambiente, de la tarea, de la organización, van a influir. Cuando estas condiciones de trabajo no son adecuadas, se cambian de nombre. Ya no se llaman condiciones, bueno, son condiciones de trabajo, pero tienen este nombre: peligro o factores de riesgo. ¿Bien? Entonces, vamos, hay un peligro cuando una condición de trabajo está alterada, o un factor de riesgo cuando una condición de trabajo está alterada. Y esto implica que altere el equilibrio del trabajador, mental, físico, social, y por supuesto se producen efectos, ¿no? Altera el equilibrio, existe la probabilidad de daño y se presentan los efectos que pueden ser negativos, ¿no? Y por supuesto que si tenemos peligros o factores de riesgo, hay que identificarlos y como auditores tienen que en algún momento revisar qué peligros, qué factores de riesgo están alterando la salud de nuestro trabajador. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Esto por supuesto no lo hacen ustedes. Ustedes supervisan que si han identificado los efectos y han realizado lo que tenía que hacer el responsable, que es eliminarlo o evaluarlo para controlarlo, para corregirlo, para minimizarlo. ¿Bien? Los efectos pueden ser positivos también. No se olviden que un buen trabajo, lógicamente, que a uno lo hace sentir bien, ¿no? A mí me gusta lo que hago y por lo tanto me siento bien. Me incomodan ciertas cosas porque, bueno, no se cumplen ciertos horarios, hay demasiado ruido, etcétera. Eso me causa daño. Pero otros aspectos, ¿no? En otros casos, para otras personas, sus condiciones de trabajo son tan buenas que no tiene peligros, pues, ¿no? Sino que el efecto es positivo. Cuando existe el peligro, factor de riesgo, el efecto es negativo. Bueno, eso ya creo que no necesitamos repetirlo. Cuando tenemos efectos positivos porque las condiciones son muy buenas, hay que favorecerlas, favorecemos, ¿no? Y promovemos esos efectos positivos y prevenimos aquellos efectos negativos. Seguimos. Pero bueno, nosotros apareció en la transparencia anterior 2 términos que nos interesa que deben quedar claros: peligro y factor de riesgo. Las definiciones se encuentran nuevamente, el glosario de términos de la ley, del reglamento de la ley, el Decreto Supremo 005, y también se encuentran en la resolución ministerial número 312, que la vamos a revisar también. Entonces, 2 definiciones que no debe salir ustedes sin aprenderla ahora. Peligro.
Lo que se señala en este decreto es que es toda situación, o sea, una situación que puede presentarse, donde hay relaciones o característica, situación o característica intrínseca de algo. Dos elementos, una situación o algo que tiene ambos característica intrínseca de ocasionar daño a la persona, equipo, proceso o ambiente. Miren esto que está al fondo, ¿qué es? Un tiburón. ¿Tiene el tiburón tiene en todo caso esta definición? ¿Le contiene la definición? Sí. Claro, no le vamos a decir es algo, sino tiene la característica intrínseca de ocasionar daño. El tiburón puede ocasionar daño, ¿sí? El tiburón, lo veo el tiburón allí y digo, ese es un peligro, es un peligro. Todavía no hay nadie alrededor del tiburón, por lo tanto es un peligro. Si yo tengo un bisturí aquí en la mesa, es un peligro porque tiene la capacidad o la característica intrínseca de lesionar, de cortarme, ¿sí? Si hay un vidrio en el piso, es un peligro porque tiene la característica intrínseca, puede ocasionar un daño. Si yo tengo un charco de aceite acá en medio, tiene la característica intrínseca de ocasionar daño, ¿sí? Peligro. Ahora bien, factor de riesgo es el término, y bueno, me puede ocasionar un daño. ¿Qué daño me dan los peligros? Si hay un bisturí, si hay una aguja, si hay un charco, ¿qué daño me pueden dar? Un accidente. Bien. El factor de riesgo ocupacional son los agentes. Ustedes me habían dicho temperatura, me habían dicho presión, me habían dicho agentes biológicos, peces, ¿no? Algas, sustancias químicas en el agua, agentes de naturaleza física, química, biológica, ¿no? O la interacción del trabajador con un ambiente laboral psicológico o ergonómico alterado que pueden causar daño a la salud. Pero aquí ya estamos identificando agentes. Allí son situaciones que tienen la característica intrínseca de hacer daño. Aquí son agentes, como por ejemplo, física. Me dijeron presión, me dijeron temperatura. Podemos decir iluminación, sí, porque es físico. Ruido también, radiaciones también, físicas. Químicas, todos, sustancias ácidas, básicas, etcétera, ¿no? Sustancias químicas, hipoclorito de sodio, óxido de etileno, anestésicos, de repente organofosforados, todos los elementos que podemos encontrar con la definición de químico. Biológico, hongos, bacterias, virus, parásitos, todo lo que sea biológico, inclusive estamos hablando de mordeduras, picaduras, ¿no? Biológico. Lo psicológico, lo psicosocial y ergonómico, estamos hablando de postura, movimiento repetitivo, manipulación de carga, etc. Entonces, son agentes que me van a afectar la salud de un trabajador. Estos agentes producen algo. Si los peligros producen accidente, el aceite en el piso es un peligro que puede producir, si alguien camina y se resbala, un accidente. ¿Sí? Rápidamente. ¿Qué me puede producir un factor de riesgo? Por ejemplo, el ruido. ¿Qué puede producir? ¿Qué puede producir el virus del VIH? ¿Qué puede producir cargar peso frecuentemente? ¿Un accidente? No, una enfermedad. Entonces, los factores de riesgo ocupacionales por lo general porque hay algunos casos que pueden llegar a accidentes, pueden llevar a enfermedades y los peligros a accidentes. ¿Bien? Definiciones. Peligro, definición, factor de riesgo ocupacional. No riesgo, es factor de riesgo, factor que me lleva a un riesgo. Y vamos a ver la definición de riesgo. Acá al fondo ven ustedes una transparencia, ¿no? La transparencia de algunos, riesgo biológico. ¿Sí? ¿Aquí hay alguna duda? No, pero necesitamos fijarlo, ¿ya? Peligro. Por ejemplo, una botella con ácido muriático.
¿Tiene la característica intrínseca de hacer daño? Sí, el ácido muriático. Bien, entonces basta con que alguien se lo tome, ¿no? Para que de repente para que se produzca el evento, ¿no? Algún distraído, porque, bueno, también puede ser voluntario. Entonces, peligros. Los peligros o factores de seguridad, aquello que tiene la característica intrínseca de hacer daño. ¿Me puede dar, doctor, una condición de trabajo, condición de local que pueda ser un peligro? Que puede ser lo peligroso en un local. Que, por ejemplo, las instalaciones de luz no estén adecuadamente aisladas. Muy bien, claro, aquí está un factor de peligro, electricidad. Pero de la condición de local, por ejemplo, que la escalera esté rota. La escalera está rota, característica, condición de local. Que la ventana está el vidrio roto, ¿no? O que no tenga esto, ¿no? Y que esté libre. Es un peligro porque si no tuviera vidrio, si no tuviera esta contención, existiría la probabilidad de que alguien se distraído, ¿no? O con ganas de matarse, se lance. ¿Bien? Bien. Máquinas y equipo. ¿Qué condición, doctora? ¿Qué podría haber en una máquina equipo para que resulte siendo un peligro? Bueno, una máquina que genera mucho ruido y que el trabajador no Ya, tiene protección personal, ¿no? muy bien. Bueno, recuerde que cuando hablamos de ruido, estamos hablando ya de aquello que puede generar enfermedad, es un factor de riesgo. De la máquina, o sea, condición intrínseca de la máquina, del equipo, que le puede causar daño. Ujú. Ya, por ejemplo, esos rodillos que hay, los rodillos, ¿no? Los rodillos, generalmente los rodillos o las bandas sin fin que nosotros vemos donde corren las bandas, en Wong, en Plaza Vea los vemos, están protegidas por los costados, ¿no es así? Porque no falta el niñito, no falta la señora, no falta el señor que se acerca a la mesa para pagar, para ver cómo están sus productos. Imagínense que se meta la camisa, ¿no? Entonces, eso está protegido para que las personas no se accidenten. ¿Qué pasaría si no tuvieran esa protección? Sería un peligro, ¿sí? Un peligro, ¿no? Bien, como ejemplo. Después hay otros ejemplos. ¿Ha visto cuando cortan las jamonadas? ¿No hay esas máquinas que dan, ¿no? Tienen una protección, como una pestaña que protege, para que el trabajador no meta la mano, ¿no? Pero yo he visto que la limpian, la desinfectan con lejía, con hipoclorito de sodio, y he visto pues que la sacan, la desentornillan. Y luego he presenciado que han cortado sin ponerle el protector. Eso es un peligro, porque el trabajador está exponiéndose. No, peligro, que no tenga su protección. ¿Sí? Muy bien. Herramientas que pueden ser un peligro. Por ejemplo, doctora, en una cafetería de un hospital, ¿qué podría ser un peligro? O en sala de operaciones, con herramientas, con equipos. Un peligro. Ya, muy bien, mal instalado o deteriorado o sin mantenimiento, o sea, deteriorado. Recuerden que a veces sale el anestésico, ¿no? Que en sala de operaciones, en medio de la ropa, hayan dejado la hojita de bisturí o hayan dejado la aguja, ¿no? Entonces, la presencia de herramientas en un lugar que no corresponde es un peligro, ¿sí? Espacio de trabajo. Si tenemos un espacio reducido, es un peligro, pues, ¿no? Y a veces tienen, pues, unos ambientes muy pequeñitos con un techo de este tamaño, donde el trabajador tiene que estar así, ¿no? Entonces, espacios inadecuados resultan siendo un peligro también porque se pueden golpear, se pueden lesionar. Han visto que en algunas oficinas están tan pegados los escritorios que tienen que pasar de costado, sobre todo en la parte pública, ¿no?
pasan de costado, porque cuando pasan de frente se golpean. Y la gente piensa que es normal golpearse y estar con los muslos verdes no es normal. Eso es ya un accidente, un evento, daños a la salud. Lo que ha dicho el compañero, ¿no? Los cables sueltos o de repente estas cajitas sin protección o rotas, peligro. Han visto que a veces no hay las cajas de luz y están los alambres sueltos. Ese es un peligro. O que está la caja suelta, sin los tornillos. Ese es un peligro. ¿Bien? Bueno, las características que pueden lugar a incendios e inclusive el transporte, ¿no? Peligros nos llevan a accidentes, pero también hay otros elementos que nos llevan a enfermarnos. Por ejemplo, factores de riesgo medioambiental. Lo que la doctora nos dijo, cuando existe ruido. El ruido es un factor de riesgo físico que puede llevar a una enfermedad. ¿Qué enfermedad es? La hipoacusia inducida por ruido, ¿no? La radiación también es un factor de riesgo físico que nos puede llevar a una enfermedad, ¿no? Pero tiene que superar ciertos niveles y eso lo vamos a ver más adelante, porque el ruido como ruido, ya sabemos que el ruido, la definición es incomodidad o fastidio, perdón, no es incomodidad, la definición es la emisión de un sonido molesto, ¿no? Entonces, en la noche cuando nosotros tenemos en el baño gotea la llave del caño, gotea, y estamos a punto de dormir y escuchamos ploc, 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 y no permite dormir, nos molestamos, ¿no? Vamos y cerramos. Esa gotita nada más está originando un ruido. No necesitas ser intenso, no necesita tener frecuencias elevadas. Ruido entonces es un sonido molesto. Pero la gotita que cae en el baño no nos va a llevar a sordera. Por lo tanto, para que sea factor de riesgo ocupacional, debe tener algo adicional, un valor. Y eso es lo que se supone que como auditores deben conocer. ¿Bien? Ruido como ruido, pero si le ponemos un valor, sí. ¿Bien? La iluminación también, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto zonas en su trabajo, zonas poco iluminadas. ¿Sí? Para poder trabajar se requiere ciertos niveles de luces, ¿no? Para ciertos puestos de trabajo, 500, para otros 1000, en sala de operaciones 1000, en ambiente de estar de enfermería 500, en otros lugares 300, nada más, ¿no? Entonces, la iluminación puede ser un factor de riesgo. Y un factor de riesgo que nos puede producir molestias oculares, pero también nos puede producir accidentes, ¿sí? Porque si no hay buena iluminación, nos podemos chocar, nos podemos golpear, nos pueden de repente atropellar, ¿no? Entonces es un ejemplo de un factor de riesgo que nos puede dar un accidente, como nos puede dar una enfermedad, ¿no? La temperatura muy elevada, sudamos, ya no sabemos qué sacarnos, ¿no? Temperatura muy baja, como sucede en algunos lugares donde hay congeladores, aquí en La Libertad, en Trujillo, ¿no? A menos 12 grados, a menos 20 grados, que nos puede llevar también a un accidente. Vibraciones, factores de riesgo físico, vibración manual que pasa a través de las máquinas como la perforadora neumática de construcción o la desbrozadora de los jóvenes del SEGAT que cortan plantas, ¿no? O digamos el perforador que usa el traumatólogo o el equipo de mano que utiliza el odontólogo, ¿no? Vibraciones que van a causar lesiones microvasculares, neurológicas en esas manos, ¿no? Y la vibración de cuerpo entero que pasa a través, en el caso de ejemplo clásico, en los choferes, a través del asiento y que va a producir discopatías, ¿no? Entonces, factores de riesgo físicos, factores de riesgo químicos. Un ejemplo de un factor de riesgo químico, doctor. En la zona donde está trabajando. ¿Dónde trabaja usted? ¿Qué clínica? En San Pablo. ¿Qué factor de riesgo químico tiene? Bueno, en laboratorio hay bastantes, en sala de operaciones hay bastantes, en la limpieza.
Ya, sustancia de contraste, ¿no? Ese es un factor de riesgo químico. Doctora, ¿dónde está trabajando? Ya. Cuando realicen la limpieza, Muy bien, la lejía, cierran los lugares y cuando regresamos a trabajar, por supuesto, ya, o el ácido muriático que utilizan en los baños, ¿no? O de repente el formaldehído que están utilizando para las piezas patológicas, el glutardehído para la desinfección, para la esterilización, ¿no? Esterilización. Entonces, una serie de sustancias químicas que pueden producir sus efectos. Aquí solamente se ha puesto una clasificación, pero podríamos poner, pues, bueno, acá es niebla, humo, gases, vapores, fibras, pero se puede poner otra clasificación y sigue siendo contaminantes químicos. ¿Bien? Pues puede seguir siendo contaminantes químicos. Todas las sustancias que pueden ingresar por diferentes medios, ¿eh? Respiratorio es lo más común, pero puede también llegar a la piel, ¿no? Piel, mucosas, vía respiratoria, oral. Aquí están los órganos fosforados, por ejemplo, de los que trabajan en campo, están los humos de soldadura de los soldadores, lógicamente, ¿no? Los gases anestésicos, los vapores anestésicos, ¿no? Y que pueden afectar, porque no es solamente, como dice el doctor, que esté deteriorado el equipo, bueno, le damos mantenimiento y el equipo en sala de operaciones anestésico ya no va a producir molestias, pero ¿qué pasa con el paciente que lo vamos a llevar a una zona de estar para recuperación, ¿no? La zona de recuperación. ¿Quién está en la zona de recuperación? ¿Qué personal de salud? La enfermera, por lo general, y la enfermera es la que está anotando. Y ella está todo el tiempo que requiere el paciente para despertar. Durante el tiempo que está despertando, ¿qué está eliminando al medio ambiente? Anestésicos. ¿Quién está en contacto con el anestésico? La enfermera. La enfermera va a tener sus problemas más adelante. Por lo tanto, claro, eso es para el supervisor de seguridad y salud, porque la responsabilidad es de él. Pero cuando se presente alguna situación de demanda, tendremos que decir, ¿y qué pasó? ¿Nadie pensó en que había vapores de anestésicos en el ambiente? Sí. ¿Nadie lo midió? Responsabilidad del empleador, ¿no? Y bueno, los biológicos todos los conocemos, ¿no? Hongos, virus, bacterias, etcétera. ¿Qué nos puede llevar, pues, a enfermedades? Las más serias, pues, ¿no? El SIDA, hepatitis B, cirrosis, cáncer de hígado por efecto de la exposición a estos riesgos biológicos. Pero también están los factores de riesgo organizacionales y también los de carga, ¿no? Los de carga, en los de carga se encuentra el movimiento repetitivo, ¿no? No está la manipulación de carga y también la postura forzada, que está acá. Y lo organizacional, el trabajo con responsabilidad, el ritmo y carga de trabajo, turnos, exceso de jornada, estilo de mando, etc. Pero eso es un resumen. Lo que quiero que entiendan es un resumen para darnos una idea de que los peligros nos llevan a accidentes. Los factores de riesgo, por lo general, nos llevan a enfermedades. ¿Bien? Como ustedes pueden ver, si nosotros diríamos quién se ocupa de cada cosa, para ustedes que van a ser auditores, los factores de seguridad están a cargo del ingeniero de seguridad. Los factores de riesgo medioambiental, físico, químico y biológico, monitoreo, evaluación, a cargo del ingeniero de higiene o del especialista en higiene, mejor dicho, higiene ocupacional. Los factores de riesgo de carga, del ergónomo, ¿no? Y de organización del psicólogo ocupacional. Sin embargo, las lesiones, ya sea enfermedades o accidentes, ¿quién las va a ver? ¿Quién va a ver los efectos en la salud? ¿Los ingenieros? No. ¿El ergónomo, el psicólogo? No. El efecto en la salud lo va a ver el médico. Por lo tanto, si bien cada uno de los especialistas que les he señalado tiene de repente su parte, ingeniero de seguridad, ingeniero de higiene, psicólogo, ergónomo, todos los daños los vemos nosotros. Lastimosamente, nosotros tendremos que tratar
las lesiones, tendremos que tratar las enfermedades, ¿no? Por lo tanto, atañe a nosotros. Seguimos. Peligros. Lo que ya me habían dicho ustedes, elementos materiales que pueden generar riesgo. Me habían hablado de condiciones de locales, máquinas, equipos, trabajos, espacios. Causas directas e importantes de accidentes de trabajo. ¿Bien? Su compañero había dicho, escalera con peldaños deficientes es el peligro y el riesgo, la posible caída. Suelos con desniveles, suelos con falta de limpieza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Riesgo, posible caída a nivel, ¿no? En el suelo. Pasillos estrechos, posible atropellamiento cuando hay carretillas o trabajadores en movimiento. En cuanto a máquinas, también nos había dicho equipos con elementos atrapantes o cortantes accesibles, posible atrapamiento o corte en partes del cuerpo del trabajador. Escaleras con peldaño deficiente, por ejemplo, posible caída a nivel. Herramientas de mano usadas por un trabajador que no está capacitado, que no está formado, posible lesión. Puestos de trabajo muy cerca uno de otros, choques contra objetos móviles e inmóviles. Otro, el trabajador debe acceder a zonas de su puesto adoptando posturas forzadas, cuando los espacios son muy reducidos, posibles sobreesfuerzos, distensiones musculares. Espacio de trabajo alterado por desorden en herramientas, productos, residuos, ¿no? Porque no hay espacio para almacenamiento, posibles lesiones por caída de objeto, ¿no? Entonces, puede suceder pues que la presencia de un peligro, aceite por ejemplo en el piso, nos lleve a un evento y a un daño, ¿no? No voy a poner el vídeo, pero no sé si lo han visto ustedes. No sé si lo han visto. Vamos a ver si podemos salir. No hay internet ahorita. Bueno, veamos acá. Tenemos la situación. La cocinera está caminando con una olla hirviendo. Aquí hay un charco de aceite que debieron de haberlo limpiado, pero la pisa y sucede eso, ¿no? La sopa o lo que está llevando cae hacia atrás, produce un incendio allá y ella se le cae la sopa hirviendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la causa del accidente? ¿Cuál fue la causa? ¿El líquido en el piso? ¿La cocinera que pasó por encima del líquido derramado? ¿Estaba pensando en sus problemas personales? Todas. ¿Cuál, doctora? ¿Cuál podría ser la causa visible del accidente? El líquido. Muy bien. Entonces, cuando identificamos el peligro, buscamos la causa visible, que se vea, tenemos que verlo, ¿bien? Es decir, que yo pueda tomarle una foto, como si yo pudiese tomarle una foto, mejor dicho. Aquí, por ejemplo, es posible, es visible, no es invisible, visible, ¿no? Perfecto, entonces. El líquido derramado en el piso es la causa visible del accidente. Veamos, ¿cuáles tenemos ahí? ¿Qué peligros tenemos? Tienen que ser visibles. Doctora, dígame un peligro. Hay varios, diga uno. Muy bien, ¿cuál de ellas? La de arriba, ¿no? Que la escalera no tenga baranda, es evidente. Muy bien. ¿O doctor? La escalera no deteriorada con un hueco prácticamente. Muy bien. ¿Otro, doctora? Hay una botella en medio de la escalera. Ya, ¿no? Hay una botella de vidrio en medio del lugar donde están pasando, de la escalera. Muy bien. Doctor. Cajas mal apiladas, ¿no? Que pueden caer. Otro, doctora. Ya, un líquido, ¿no? Muy bien. Un líquido en el piso que probablemente sea aceite. Doctor, otro. Maderas con clavos donde están caminando. Ya, evidentemente un peligro, ¿no? En el zona de tránsito. Doctora. Bueno, el espacio
Ah, el que está manejando. Mire dónde está este trabajador. Está parado sobre la carretera, bueno, sobre el pallet, ¿no? Sobre el portapalet. Y bueno, esto está prohibido porque no lo deja ver a él, ¿no? Bien, doctor. Mire cómo está este. Y se supone que esto es inflamable, ¿no? Entonces, trabajador fumando cerca de productos inflamables. ¿Bien? Aquí sería trabajador subido en una carretilla, en todo caso, eléctrica, ¿no? Como si fuera parte del material. Y el otro es trabajador manejando sin ver hacia dónde va, ¿no? Bien, entonces hay hay otros más, ¿no? Por ejemplo, miren esto. Postura, ¿no? Postura forzada para manejar un equipo. ¿Bien? Y bien, este señor, por ejemplo, peligro son las maderas, pero también peligro que él está cargando, pero está tapando su visión, ¿no? Entonces, como está tapando su visión, es un peligro también. Bien, muy bien. Entonces, veamos, ¿cuál es el peligro, el acto inseguro? Vamos a entrar ahora a dos definiciones más, acto y condición insegura o subestándar. ¿Cuál es el acto inseguro subestándar, doctora? En la primera. El acto inseguro o llamado también acto subestándar. ¿Está fumando? Claro, ¿no? Y que se está derramando. Entonces es un acto inseguro. No es seguro, pues, ¿no? No es algo que él pueda de repente protegerse ahí. Doctor, ¿cuál es el acto inseguro acá, en la segunda? Tratar de coger cajas que están en elevada altura. Ya puede ser la postura. ¿Qué más? Ya, podría ser un acto inseguro porque puede caerle al otro. ¿Qué más? Mire dónde están parados. ¿Se imagina que yo esté acá así en el borde? ¿Sí? Ese es un acto inseguro, porque al hacer esto me puedo ir de espalda, ¿no? Entonces, acto inseguro, ¿no? Muy bien. Doctora, ¿cuál es el acto inseguro? ¿Qué están haciendo ahí? Manipulando varillas de metal. ¿Cuál es lo inseguro ahí? Exacto, exacto. El acto inseguro está en manipular varillas de metal sin equipo de protección. ¿Bien? Veamos ahora esto, que son condiciones inseguras o subestándares. Condiciones, ya no son actos. Actos son de una persona que realiza algo. Estas son condiciones de elementos que vemos, de los cuales nosotros no estamos participando o el trabajador no está participando. Por ejemplo, no se ve bien acá, pero esta que es un equipo que da vuelta, debe tener su protección. Y la protección NICAS no está. Entonces, condición subestándar, un equipo sin su guarda, se llama guarda, sin su elemento de protección. Condición insegura. Condición insegura, doctor. Me parece el piso está mojado, tiene un líquido. Piso mojado, ¿no? Piso mojado, ¿no? Condición insegura o con aceite, ¿no? Y acá, doctor. Que los cables están todos soldadados, sueltos, no hay una buena conexión. Con cables sueltos en medio de repente del camino. Para que sea condición insegura es que pueden causar un daño, ¿no? Un evento. Bueno, ¿y por qué le decimos condición insegura o subestándar y acto inseguro o, que es lo mismo que subestándar? ¿Por qué decimos subestándar? Antes se hablaba de condición insegura, acto inseguro, pero hablamos actualmente de estándares, condición subestándar
y acto subestándar, porque se entiende que ahora por norma, por ley, todos los procedimientos, todo está procedimentado. Por lo tanto, si hay un procedimiento, lo que sale fuera de este procedimiento es fuera del estándar. Por eso se habla de subestándares. ¿Bien? La normativa pide que tengan procedimientos, que tengan estándares. Por lo tanto, todo lo que sale fuera de eso es subestándar. ¿Bien? Seguimos. Bueno, entonces, acto subestándar, toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Condición subestándar, toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. ¿Bien? Bien, entonces, los peligros pueden estar, ya hemos dicho, en función del local, ¿no? Del ambiente de trabajo, en función de herramientas, materiales, ya lo hemos revisado, de condición del ambiente y también de los individuos. Los individuos pueden ser causa de peligro. Un trabajador que no sabe realizar un procedimiento, que no le han enseñado, un trabajador que no conoce y lo ponemos a laborar justo en ese puesto, es un peligro. Tiene la capacidad intrínseca de hacer daño o de producirse daño, de producir a otros, ¿no? Por eso, todas las personas que laboran en un puesto deben haber recibido capacitación, formación, entrenamiento, alcanzar las competencias, si no, son un peligro, ¿no? Por ejemplo, poner a un R1 a operar una cadera. Es absurdo, sería un peligro, ¿no? Bien. Que un trabajador quiera manejar un montacarga y se suba al montacarga y no está entrenado, es un peligro. Pone en riesgo, ¿no?, su vida, la de otros, el producto, el equipo, etcétera. Bien. Ahora bien, ¿cómo hablamos de peligros? ¿Qué peligros van a encontrar ustedes como denominación? Por ejemplo, esos son los eventos: caída de persona a distinto nivel, caída de persona a igual nivel, golpeado contra, golpeado por, atrapado entre. Esto es para expresar los factores de riesgo: atrapamiento en la máquina, corte y atrapamiento en máquina, corte o atrapamiento en máquinas. Bueno, esto no era lo que quería poner, pero en fin, contacto eléctrico en instalaciones o receptores, ¿no? Seguimos. Veamos acá, nuevamente. Doctor, dígame usted un peligro. La escoba que está en medio de la escalera. Escoba en medio de la escalera, ¿no? Muy bien, está bien determinado. Recuerde que cuando usted busca un peligro, piense de que es aquello que le puede tomar una foto, pero tiene que expresarlo tan bien que cuando lo redacte o cuando usted lo vea entienda de qué se trata. Algunos pondrían la escoba, pero cuando usted no tiene la foto y lee peligro la escoba ¿dónde? ¿La escoba en qué condiciones? ¿No? O sea, usted tiene que verlo ya como si lo estuviera leyendo, expréselo como si lo estuviera leyendo sin foto. ¿Ya? Doctora, un peligro. En el camino, en el camino, ¿no? Una tabla con clavos hacia arriba que ya, muy bien. Otra, doctor. La pintura derramada en el camino. Ya, pintura derramada en la mitad de camino, o sustancia derramada en mitad de camino. Ya, bien, doctora. Estar sentadas en el borde del techo, ¿no? Trabajador sentado en el borde del techo. Sin, bueno, en el borde se supone, sin barandas, ¿ya? Doctora. Ya, herramienta de trabajo en el camino, tirada en el camino, ¿no? Ya, una llave, es una llave Stilson, ¿no? Tirada en el camino. Doctor. El local no cuenta con extinguidor. Ajá,
No hay extinguidor en el local. Muy bien. Otro doctor. Los tubos de metal, al parecer, que están sobre el lugar de trabajo de las personas. Tubos de trabajo Sobre, colgando, colgando, el área de... ya, colgando sobre el área de trabajo. Otra doctora. El trabajador está fumando que sabe que se indica que no deben. Ya. Trabajadores fumando en área con indicación de no fumar. Bien. El trabajador sentado encima de la carga. Ya, trabajador sentado encima del montacarga, de la carretilla manual, sentada sobre los productos en la carretilla manual. Recuerde que tiene que describirlo tal y conforme lo va a leer, porque cuando usted lo escriba, debe entenderlo la doctora, el doctor, todos debemos entenderlo, porque si no, no estaríamos expresándolo adecuadamente y no sabemos qué cosa quiere decir, ¿no? Doctor, otro más. Que el local no cuenta con las instalaciones eléctricas correctas, porque hay cables que están fuera de la conexión. Ya, entonces, por ejemplo, ahí sería cables fuera de la caja de conexión, ¿no? Cables libres, deteriorados, de repente. ¿Qué más, doctor? Mire cómo está bajando la señorita. Al parecer las escaleras son angostas, Parece que son angostas, empinadas. muy empinadas, ya. Podría ser, por ejemplo, si lo vemos, ¿no? Inclinación de escalera o ángulo de escalera inadecuado, ¿no? Muy bien, escalera sin baranda, pero no, escalera sin baranda, tiene que decirlo. ¿Qué más? La protección debajo de la imagen que tiene el taladro. Ya, No hay una protección que impida que ese taladro pueda dañar a alguien, no se le dañe. ya. Trabajador está sin casco, sin equipo de protección. Pero ¿qué tipo de protección? Porque el casco no le va a ayudar para taladrar. No, Digamos que está pintando acá, está pintando, sí, ya. pero con la escalera el otro trabajador está golpeándole en la cabeza, se va a la imagen. Ajá, pero el peligro, ¿cuál es el peligro ahí? No está correctamente. Trabajador que, Ha ingresado a una zona de riesgo. aunque todos están en zona de riesgo, pero aquí por ejemplo lo que quiere llamar la atención la doctora, ¿no? Aquí lo que podríamos, ¿cómo podríamos expresar que esta actividad es un riesgo, un peligro, perdón? Procedimiento de transporte inadecuado de escaleras, porque las escaleras no se transportan así, se transportan entre dos, una en la punta y otra en la otra, ¿no? Porque si la transportamos así, eso se va a ir como veleta, ¿no? Entonces hay un procedimiento. Entonces, ¿cuál sería aquí el peligro? No se cumple el procedimiento de transporte de escalera, ¿no? Bien, acá, si es una sustancia química, ¿qué es cuál es? Claro, entonces, claro, está fumando, ahí está, ¿no? O sea, trabajador fumando en contacto con solventes, ¿no? Ese es un peligro, puede explotar, ¿no? Puede incendiarse. Muy bien. Acá este es otro peligro. Cartel de no fumar tapado por X cosas, ¿no? Por ropa. El trabajador que está transportando un vidrio, por ejemplo, no cuenta con la protección normal. Entonces no hay equipo, no. Trabajador que transporta vidrios sin guantes. Recuerde que tiene que como si lo escribiera para que el doctor lo entienda, porque si el doctor dice el trabajador no cuenta con guantes, no hay peligro ahí, porque de repente es de oficina, ¿no? El trabajador que transporta vidrios no tiene guantes. Bien. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el peligro? ¿Por qué? La carga que está llevando está tapando todo el Está por encima de su rango visual. Así es, ¿no? Entonces, trabajador que no puede ver
¿Hacia dónde se dirige? Porque tiene apilado demasiada carga en su carretilla manual. ¿Bien? El peligro sí es importante señalarlo. ¿Bien? Bueno, ahorita no vamos a hacer la tarea, salvo que quieran hacer la tarea. Ya la acabamos de hacer. Si podemos decir qué actos subestándares hay y qué condiciones subestándares hay, ¿no? Ustedes me han señalado actos, acto, esto es un condición, condición. Nosotros no intervenimos allí. Esto es un acto, esto es un acto, esto es una condición, ¿esto qué es? Condición, condición. Pero que tenga esto es un acto, ¿no? Tú puedes tener zapatos 5 de altura, ya 6, 7, ¿no? Pero 12, 14, 17, ya no, pues no puedes estar así en un trabajo. ¿Esto qué es? Acto, ¿no? Esto es un acto inseguro, esto es un acto inseguro. Condición, esto es una condición, ¿no? Condición. Esto también condición. Bien, esto es una condición, condición. ¿Bien? No hay, creo. Ya hablamos entonces de peligro, ¿sí? Que pueden ser actos inseguros o subestándares ahora, o condiciones subestándares, que pueden llevarnos a un accidente. ¿Bien? Vamos a hablar ahora de factores de riesgo. ¿Bien? Factores de riesgo que son los agentes. Entonces, factores medioambientales o factores de riesgo, contaminantes físico, químico, biológico, que pueden incidir en la salud, que pueden ingresar por diferentes vías. El otro no era, casi es directo, pero en este caso sí ingresan por vías, piel, respiratoria, oral. Son riesgos higiénicos y se pueden medir su intensidad, su concentración de humos, gases, intensidad de ruido, ¿no? Que el trabajador al que está expuesto en su jornada. Y las lesiones se presentan por lo general después de buen tiempo. En el accidente no, porque uno se accidenta y ahí se encuentra la fractura, la lesión, el daño. Pero los factores medioambientales influyen a largo plazo. La lesión se encuentra varios años más adelante, ahorita no. Por ejemplo, elevado ruido por varios equipos que están funcionando. El riesgo, la posible hipoacusia inducida por ruido. Físico, ruido. Físico, escasa iluminación de pasillos. ¿Qué me puede dar? Que se choquen, accidente, que se caigan, porque accidente nuevamente, que tenga cansancio visual, una lesión, una enfermedad. Temperatura excesiva, posible estrés térmico, golpe de calor, ¿no? Entonces, el entorno físico, así como el entorno químico o el entorno biológico, me puede dar daño, ¿bien? Contaminantes químicos o biológicos. Y de igual manera, la carga de trabajo, la carga organizacional. Cuando hablamos de carga de trabajo, estamos hablando de requerimiento físico y mental. Requerimiento físico, ¿no? Lo que me piden en cuanto a trabajo, ¿no? Y la carga mental, el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador. En carga de trabajo u organizacional ya hemos visto ritmo, cantidad, el horario excesivo, 12 horas de trabajo, turnos de trabajo de madrugada, de tarde, de noche, que a veces un día de mañana, otro día de tarde, otro día de noche, ¿no? Y dependiendo de los ciclos o del tiempo, no pueden hacerle daño. La complejidad de la actividad. La complejidad es importantísima. El trabajo del neurocirujano cuando entra a operar en cerebro es mucho más delicada que de repente medicina interna en consultorio externo, ¿no? Responsabilidad, grado de atención. La postura, el movimiento, la manipulación de carga. Son condiciones de trabajo, factores de riesgo que me pueden dar daños. Bien, entonces,
Ya habíamos señalado que factor de riesgo es todo aquel agente físico, químico, biológico, disergonómico, psicosocial que puede causar daño a un individuo, ¿no? Veamos el ejemplo para identificarlo cuando estamos revisando documentos, ¿no? Por ejemplo, acá, factor o agente contaminante. ¿Cuál es el factor contaminante? Presencia de ruido. Presencia de ruido en el consultorio. Estamos viendo cómo se expresa, cómo se escribe un factor de riesgo. Presencia de ruido, ¿dónde? En el consultorio, factor de riesgo. Luego, el nivel de concentración, de ahí que nosotros tenemos que saber cuáles son los estándares, cuyo nivel es de 95 decibeles A. Se ha encontrado que el ruido es de 95 decibeles A y la fuente es al momento de realizar la curación al utilizar la pieza de mano en alta velocidad. Cuando está haciendo la curación y suena, no, está produciendo ruido. Entonces es la forma como se expresa el factor de riesgo. Factor o agente contaminante, el nivel de concentración y la fuente o el origen, ¿no? O la acción que es la causa de que se esté determinando este factor de riesgo. Puedo agregarle si hay o no hay la medida de control, como por ahí vieron, sin usar protector auditivo. Esta es la forma como lo expreso mi factor de riesgo. Bien. Y así como dijimos que el peligro tiene que describirse o tiene que señalarse de tal manera que el compañero entienda a qué se refiere cuando hablamos de peligro, el factor de riesgo también tiene que ser descrito de tal manera que el auditor o la persona que va a revisar entienda, sepa de qué se trata. Presencia de ruido, factor, cuyo nivel es de 95 para identificar si es pues realmente que puede causar daño. ¿Cuál es la fuente al realizar la curación con la pieza de mano? Y esto puede agregarse o no, sin usar protector auditivo. ¿Sí? Entonces, esto es nuestros estándares. El nivel de ruido, ¿dónde encontramos los niveles o los estándares de riesgos disergonómicos? En la resolución ministerial 375. En esta resolución ministerial nosotros encontramos estándares para factores de riesgo físicos, no hay químicos acá, y disergonómicos, ¿ya? Entonces, el TWA, es decir, el nivel estándar es 85 según esta norma. Si superas el estándar, ya es un factor de riesgo. ¿Superó? Sí, por lo tanto, factor de riesgo, ¿no? Y lo sigo expresando, al realizar la curación con la pieza de mano, ¿no? Entonces, sin usar protector auditivo. Y esto implica, pues, tengo que revisar de dónde vengo, con qué me apoyo para decir de que debo expresar adecuadamente. Uno, para ver los estándares, la resolución ministerial 375. Y luego, en esta documentación, la ley y su reglamento me señala de que todo factor de riesgo en una empresa debe ser monitoreado, debe ser medido. ¿Sí? Si una empresa me dice, tengo ruido en tal puesto de trabajo, por ley, dice que el empleador tiene que prever que la exposición de agentes o factores de riesgo no generen daños. Y su reglamento dice que debe registrar el monitoreo. Por lo tanto, ninguna empresa me puede decir que no tiene sus niveles. Si el empresario determinó hay ruido en este ambiente, por norma tiene que medirlo. Y por lo tanto, nosotros debemos tener los valores. Nos pueden alcanzar los valores para contrastarlo con su estándar. ¿Sí? Bien. Entonces, prácticamente, si esto fuera, por ejemplo, sustancia química X, cuyo nivel supera los estándares, nosotros haríamos el mismo proceso, ¿no? Pero bueno, los factores de riesgo y los peligros nos causan, ¿no? Nos van a causar algo. Por lo menos, lo primero que sabemos es que nos van a dar
una probabilidad, la probabilidad de lesionarse. Y eso es lo que se llama riesgo. Entonces, factor de riesgo es diferente que riesgo. El factor de riesgo es el agente químico, biológico, ergonómico, físico, ¿no?, que puede causar daño. El riesgo es, como ustedes saben, una probabilidad. La probabilidad de que al exponerse al factor de riesgo me produzca una enfermedad, según la definición del glosario de términos. Según Salud, la resolución ministerial 312, la probabilidad de daño por exponerme a los factores de riesgo. Lo mismo, solamente que he invertido un poquito el papel. Bien. La exposición a factores de riesgo me pueden traer la probabilidad de lesión. Eso es un riesgo, el riesgo ocupacional. ¿Bien? ¿Por qué razón digo esto? Porque a veces nosotros nos encontramos con profesionales de salud que cuando hablan de peligro, hablan de riesgo y al mismo tiempo de factor de riesgo, y uno no puede seguir la hilación. Y decimos, acá tenemos un problema, ¿no? No sabe las definiciones y no se puede aceptar eso ya como auditores, ¿no? Riesgo, probabilidad de daño por la exposición a un factor de riesgo. Ejemplo, veamos. Probabilidad de un suceso, ¿no? Probabilidad de daño por un suceso. Lo mismo que para los ingenieros que utilizan este esquema, probabilidad, suceso, consecuencia. Nosotros probabilidad, consecuencia, suceso. Bueno, probabilidad, bueno, estos son los de donde jalamos. Veamos este ejemplo. Riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, genere daños. Probabilidad de daño a la salud por la exposición a factores de riesgo. Miren este riesgo. ¿Se acuerdan las condiciones de trabajo que teníamos a inicio nuestro buzo? ¿Se acuerdan que después vimos solo el tiburón y dijimos es un peligro? Y aquí ya hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La probabilidad de daño por exposición al factor de riesgo. En este caso, al peligro. Entraríamos en esta definición. Probabilidad de que el peligro se materialice por exposición, ¿no?, del individuo. Entonces, basta con que el peligro o el factor de riesgo se encuentre con el individuo para que aparezca el riesgo, la probabilidad de daño. Si el aceite está en el piso y nadie pasa, nadie va a pasar por ahí, ¿existe peligro? Sí, pero ¿existe riesgo? No, porque no existe la probabilidad de daño porque nadie pasa. Pero basta con que alguien pase por allí para que el peligro se materialice y alguien se contrasuele, o de repente no, de repente casi se cae, o de repente pasa normal. Pero sigue siendo un riesgo, la probabilidad. Si yo tengo el bisturí en medio de las ropas, ¿no?, ¿es el peligro? ¿Hay peligro? Sí, porque intrínsecamente tiene la capacidad de hacer daño. Si nadie coge por toda la eternidad esas ropas, nadie verifica, no hay riesgo. Pero basta con que la enfermera, la técnica, ¿no?, el médico, abra eso para que empiece a aparecer el riesgo. Probabilidad de que se produzca el daño por la exposición. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de riesgo es la probabilidad de que suceda algo por exposición a algo, ¿ya?, o por contacto con algo. ¿Sí? Veamos acá. Factor de riesgo. ¿Se acuerdan que lo hemos visto ahorita? Riesgo en el consultorio cuyo nivel es de 95 al realizar la curación dental, al utilizar la pieza de mano sin usar equipo de protección. Este es el factor de riesgo. Veamos cómo expresamos el riesgo en términos de probabilidad, consecuencia y suceso. ¿Qué nos puede producir en nuestro trabajador después de 15 años? La probabilidad de la consecuencia, hipoacusia inducida por ruido, ahí se ha movido, por exposición a ruido de 95 decibeles A. Vamos a bajarlo porque ayer lo arreglé y hoy de nuevo se malogró. Ajá, ahí estamos. Nuevamente
Factor de riesgo. Esta es la expresión del factor de riesgo. Ahora tenemos que expresar el riesgo. El riesgo se expresa como probabilidad, siempre. La probabilidad de la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Hipoacusia inducida por ruido. Y luego tiene que ver cuál es el suceso. Exposición a ruido de 95 decibeles. Esa es la forma como nosotros expresamos el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de repente, el riesgo de, nuevamente, de que nuestro odontólogo, al exponerse a ruido de 95 decibeles, al curar con esa pieza dental, se lesione, ¿no? Probabilidad de hipoacusia inducida por ruido, por exposición a ruido de 95 decibeles. Así expresamos el riesgo. Seguimos. Veamos aquí, tenemos un soldador, está soldando, está, miren ustedes, emitiéndose ruido, humos de soldadura. Mírenlo, mírenlo bien, humos de soldadura, digamos que está soldando aluminio. La concentración, porque ya vino el ingeniero, porque está obligado a la empresa a medir, ha medido 10 miligramos por metro cúbico. Pero en el estándar nosotros estamos viendo, en los estándares, que 5 miligramos es lo aceptable. No usa equipo de protección respiratoria y está más de 4 horas en un espacio cerrado. Porque si estuviera en espacio abierto sería diferente, pues no, porque se disiparía. Si estuviera 2 minutos o 1 minuto soldando, tampoco sería mucho el peligro porque el contacto es mínimo, ¿no? Bueno, esta es la forma como ha identificado el ingeniero el factor de riesgo. Nuevamente, identificó acá los humos de soldadura, su estándar, ¿no? Y el suceso, el evento, ¿no? Cuando estaba soldando. Bueno, ¿cuál es la expresión en la que se encuentra definida correctamente el riesgo? Es una pregunta para ustedes. Bien, libre. ¿Cuál creen que es la expresión que define al riesgo? Riesgo, acuérdense. Tiene que ir siempre probabilidad, tiene que estar incluido el suceso y tiene que estar el evento. ¿Cuál es? La probabilidad de fiebre del soldador por presencia de humos de soldadura es el riesgo, o inhalación de humos de soldadura al realizar la operación de soldar, o fiebre del soldador por no usar respirador, o probabilidad de fiebre del soldador por inhalación de humos de soldadura. Veamos, analicemos. ¿Podrá ser fiebre del soldador por no usar respirador? No, porque dijimos que todo riesgo se expresa siempre por probabilidad, por lo tanto lo sacamos. Ya, fuera. ¿Inhalación de humos de soldadura al realizar la operación de soldar? No, porque tiene que ir siempre el término probabilidad. Porque si nosotros decimos esto, significa que se va a dar sí o sí. No hay forma de decir podría ser. No puede ser. Tiene que haber el término probabilidad. Acá tampoco no hay probabilidad, por lo tanto lo sacamos. Nos quedamos con los dos. Probabilidad de fiebre del soldador, ya, probabilidad, la consecuencia, en este caso fiebre del soldador, por presencia de humos de soldadura. La presencia podría ser, hay presencia, pero presencia, yo la miro por ahí, está presente. ¿Mi soldador va a tener fiebre porque hay presencia? No, tiene que ser por inhalación de humos de soldadura, ¿no? Pero tengo que expresarlo muy bien para que se entienda. ¿Bien? Probabilidad de fiebre del soldador por inhalación de humos de soldadura. Lógicamente, los humos de soldadura, lo que hemos visto es que están superando los estándares. ¿Bien? Miren acá, riesgo biológico. Un anestesista que está intubando a un paciente que tiene tuberculosis pulmonar, ¿no? Y ustedes saben que cuando intuba o cuando desintuba, tosen, ¿no? Y hay exposición de nuestro paciente, de nuestro médico, anestesista, a estas gotitas de flush. ¿Cómo lo expresaríamos?
¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el agente causante, en todo caso, de la infección que va a haber en el médico? Es un factor de riesgo biológico. ¿Cómo se llama este factor de riesgo biológico? ¿Qué produce la tuberculosis? Mycobacterium, ¿no? Bacilo de Koch. Ya, bacilo o Mycobacterium tuberculoso. Presencia, agente. Ya, pero vamos a ver primero el factor de riesgo. ¿Cuál es la fuente? La fuente, el paciente, ¿no?, tuberculoso que tose. Esa es la fuente, porque el paciente tuberculoso que no tose no va a ser fuente, pues. Paciente tuberculoso con su mascarilla no va a ser fuente porque no va a llegar, ¿bien? ¿No? Y está mal, esta transparencia está mal, porque yo ya la había corregido, no es entubado, sino intubado. En fin, no sé dónde está la transparencia que hice anoche. Bueno, de repente se han movido. Bien. Bien, agente, fuente y aquí tenemos uso de medidas de control. ¿Qué vemos? ¿El médico tiene medidas de control? Para que no se infecte, ¿qué debe tener el médico? N95. ¿Este es una N95? No, pues esta es una mascarilla común y corriente, ¿no? Entonces, aquí la probabilidad y eso lo vemos con todos nuestros anestesistas. Anestesista que no usa N95, probabilidad de tuberculosis, ¿no? Por exposición, pero no sabemos quién estará tuberculoso, no sabemos quién está emitiendo. Por lo tanto, ¿debe usar una N95 un anestesista? Sí. ¿Y está usándolo? ¿Lo está usando bien? ¿Han visto dónde ponen la mascarilla o el respirador nuestros anestesistas? Acá se protegen el mentón y la boca. Y supongo que la nariz no respirará, no sé, pues porque se lo ponen debajo, ¿no? Es una cosa media extraña. Entonces, miren ustedes, factor de riesgo biológico, presencia originado por personal sin respirador. Bien. Y ya se me colgó. Bien, entonces, factor de riesgo. Ya hemos visto cuál es el riesgo. Probabilidad de tuberculosis pulmonar por inhalación de bacilo de Koch. Probabilidad, el daño, la consecuencia de tuberculosis y el evento por inhalación. Bien, probabilidad, el daño y el evento por inhalación. No dice por bacilo de Koch nada más. No dice, pues, porque tiene que haber inhalación para que se produzca el daño, ¿no? Presencia de bacilo de Koch, originado por el paciente al toser, y el personal no usa un respirador N95. Bueno, pero también tenemos que definir los factores de riesgo disergonómicos. Cuando hablamos de disergonómicos, estamos hablando de posturas, movimientos y manipulación de carga. 3 elementos. Pueden haber más, pero eso es lo mínimo. Definimos el factor de riesgo disergonómico solamente en función de la actividad y del límite que se supera. Nuevamente, ¿qué hacemos y el estándar? ¿Qué hacemos y el estándar? ¿Bien? Por lo tanto, es necesario conocer nuestros estándares. ¿Dónde están los estándares? En la Resolución Ministerial 375. Estos son algunos de los estándares. Por ejemplo, trabajar con las manos por encima de la cabeza, así, ¿no? Como ser electricista, colocar estos techos, ¿no? Más de 2 horas, sumando todas las veces que yo hago esto, es un factor de riesgo disergonómico, postura forzada. Si yo trabajo con los codos por encima de los hombros, ¿no? Digamos así, por alguna razón, codo por encima de los hombros, más de 2 horas en total por día, factor de riesgo disergonómico. Si yo trabajo con la espalda inclinada, más de 30 grados, más de 2 horas el día en total, factor de riesgo. Y hay gente que trabaja así, más de 2 horas, ¿no?
Espalda en extensión, más de 30 grados también. Cuello doblado o girado, más de 2 horas. Recuerden, ¿quién está así? Más de 2 horas muchas veces, sumando todo, no seguido. Costurera, el cirujano, sí. El cirujano, por ejemplo, cuello doblado y girado. El odontólogo, factor de riesgo, postura forzada en cirujanos. Tienen más de 2 horas al día con la cabeza doblada y a veces girada. El cirujano, su ayudante, la enfermera, ¿no? Nuestros odontólogos, estando sentados con la espalda inclinada más de 30 grados, más de 2 horas. Y así, ¿no? Estar de cuclillas, colocando estas alfombras, más de 2 horas al día, sí. Postura forzada. Y de igual manera tenemos para manipulación de carga, ¿no? Si el trabajador levanta 5 kilos más de 2 veces por minuto, más de 2 horas al día seguidas o sumadas, es un factor de riesgo. Esta resolución ministerial 375 nos da entonces estándares. Si superas el estándar, es un factor de riesgo. ¿Bien? ¿Que necesitamos saberlo? Sí, sobre todo si van a ser auditores en seguridad y salud. Necesitan saber el estándar para compararlo. Levantamiento de carga, esfuerzo de manos, movimiento repetitivo, impacto, vibración. ¿Bien? Entonces, después de haber revisado esto, miren eso. ¿El ángulo de cuánto es? 45 grados. ¿Supera el estándar? Porque dijimos 30 grados. Este caballero está más de 2 horas, dándole y dándole. ¿Cómo se expresa el factor de riesgo? Primero, se indica la actividad que se realiza. Trabajador que ingresa planilla en la laptop sentado, el límite que se supera con la espalda inclinada hacia adelante en ángulo de 45 grados por 6 horas al día. ¿Se superó el estándar? Sí, porque era 30 grados y era menos de 2 horas al día. Aquí es 6 horas al día. Factor de riesgo expresado. Indica la actividad que se realiza, ingresa planilla en la laptop sentada con espalda inclinada hacia adelante con ángulo de 45 grados por 6 horas al día. Entonces yo no puedo decir factor de riesgo, postura forzada. Postura forzada, ¿se imaginan que llega el documento a la doctora y ella dice, a ver, secretaria con postura forzada? Uno que no se sabe cuál postura, porque no lo dice. El doctor le dice, trabajador de gerencia administrativa con postura forzada de columna. No sabes más, tienen que decirte qué está haciendo, porque el trabajador no solo está sentado, puede ir para acá o para allá, pero sí saben, con una buena descripción, que cuando él se sienta, él adopte esa postura de 45 grados y está más de 6 horas. Ahí sí nosotros podemos tomar decisiones. Si solo me dices postura forzada, yo no puedo tomar ninguna decisión porque no sé de qué se trata. Postura forzada puede ser un brazo arriba, el cuello torcido, arrodillado, no me dice nada. Así sí. Bien, entonces el médico auditor debe conocer eso. Trabajador que ingresa datos a la PC con la espalda inclinada de 45 grados por 4 horas por jornada. Expresión de factor de riesgo. Expresión del riesgo, probabilidad del daño por adoptar la postura forzada. ¿Sí? Ahora recién entiendo el riesgo. Factor de riesgo y el riesgo, la probabilidad del daño de la lumbalgia por adoptar esta postura forzada. ¿Sí? Bien, de ahí la importancia de que el factor de riesgo y el peligro esté bien claro, porque si no está claro, ustedes no lo van a poder entender, porque no van a tener figuras, van a tener texto nada más. Entonces, cuando ustedes leen un texto donde le falta, tienen que poner que no pasa la auditoría, pues, no pasa, ¿no? Porque ustedes no lo entienden, ¿quién lo va a entender? ¿No? Tiene que estar bien expresado y bien expresado, porque no siempre él va a tener lumbalgia. No pueden poner riesgo lumbalgia. No, eso no es riesgo. Riesgo es una expresión que va entre 0 y 1, cualquiera en ese rango.
Si ustedes ponen lumbalgia directamente, quieren decir que 100% de veces hay lumbalgia, y eso no es cierto, ¿no? Bueno, y tampoco se sabe, no se podría decir si es por la postura o porque el hombre tiene un problema de columna, ha nacido así, ¿no? Veamos, antes de pasar al break, terminemos con esto, ¿bien? Miren esto, ¿qué está haciendo el trabajador? Está sellando, ¿sí? Para sellar, utiliza la mano izquierda y hace esto, ¿no? Miren esto, ¿no? Acá hace esto, y pasa con la otra mano, ¿sí? Pero miren el movimiento, ¿bien? Realiza el sellado de recibos de caja 27 veces por minuto por 2 horas durante su jornada. Está bien expresado. Realiza el sellado, la actividad. Luego lo que está en función del estándar, vamos a verlo, sellado de recibos, 27 veces por minuto por 2 horas durante su jornada. Bien, la resolución ministerial dice, la que hemos revisado hace un ratito, que aceptable es 4 veces por minuto. ¿Superó el estándar? Sí, por lo tanto este es un factor de riesgo, 4 veces por minuto y 2 horas. Acá es 27 veces por minuto por 2 horas. ¿Superó el estándar? Lo superó. Por lo tanto es un factor de riesgo y está bien expresado. Bien. Veamos, ¿cuál es el riesgo? La probabilidad de una tenosinovitis en codo por movimiento repetitivo, ¿no? Ya nosotros podemos sacar eso, probabilidad de una epicondilitis, ¿no?, por movimiento repetitivo. Esto es un ejemplo, ¿bien? Probabilidad de un daño por el movimiento repetitivo que se encontró aquí. ¿Bien? Pero si no expresamos correctamente, no vamos a poder sacar el riesgo. Nosotros deberíamos entenderlo sin ver la figura, ¿no? Por eso les decía, hay que expresarlo tan bien para que no nos equivoquemos. Veamos acá. Nuestro trabajador labora en su oficina. Hay una pared de por medio con el taller de mantenimiento y ahí hay ruido. El ruido aquí tiene unos valores, pero acá llega en 78 decibeles, con 78 decibeles. Dijimos que el estándar era 85. Presencia de ruido de 78 decibeles ocasionado por la cepilladora que se encuentra en el ambiente contiguo. Si bien 78 decibeles no nos causa problema auditivo, nos puede causar fastidio, pues, ¿no?, incomodidad, probabilidad de estrés, disconfort, variación del estado de ánimo por exposición a ruido de 78 decibeles. ¿Bien? Entonces, ahí sí podríamos, y seguimos trabajando muy bien, expresado bien el factor de riesgo, expresado bien el riesgo. Bueno. ¿Y cuánto peso puede manipular una gestante? Doctores, ¿una gestante cuántos kilos puede cargar? En el Perú, por la misma resolución ministerial 375, la mujer embarazada no carga nada. Desde el momento en que tiene ya el pregnosticón positivo o tiene una ecografía de embarazo, no se le permite que cargue peso, porque es una infracción muy grave, muy grave. Entonces no puede cargar nada, tiene que modificarse su puesto, reubicarla en otro puesto o de repente ponerla, inclusive la norma, porque hay ley de la gestante, que si no hay forma de reubicarla en un puesto a su nivel, se puede reubicar en un puesto por encima de su nivel, ganando lo el puesto que está por encima, ¿no? O ubicarla en un puesto por debajo de su nivel, pero por supuesto no modifica su sueldo. Y si aún así no es posible conseguirle ningún puesto, ¿no?, porque el único puesto que podría ser presidente, por ejemplo, de la empresa, ¿no?, entonces la ley señala de que el reglamento de la ley señala que la trabajadora puede irse a su casa durante el periodo de gestación, pero la empresa tiene que pagarle como si estuviera ganando lo mismo que estuviera de repente de reposo, ¿no? Entonces, la mujer embarazada está muy protegida en el Perú.
Y eso sí es importante señalarlo, porque basta que una embarazada tenga una queja, se queje al Ministerio de Trabajo y llega con ganas y con se considera muy grave, y la infracción muy grave pues puede llegar a multa de 900.000 soles, 975.000 soles de multa, dependiendo del número